pero nunca se pudo atrapar a Alan García y demostrarle un acto de corrupción de una manera completa, excepto en un caso. Excepto en un caso, el del tren precisamente. Se acreditó de una manera fehaciente, según una serie de testimonios que comenzaban con el de Sergio Siragusa, que además venía de ser testigo en Italia, porque todo este negocio comenzó en Italia. Los italianos ponían la plata, hacían la obra, y se descubrió que había comisiones ilegales. El primer ministro Bettino Craxi se mandó mudar y además murió en el exilio, prófugo de la justicia. Pero parte de esa información llegó al Perú y sostenía que el señor Sergio Siragusa le había pagado una comisión ilegal por instrucción de los italianos a Alan García. Que parte de esa comisión, $200.000, habían sido pagados en efectivo, pero que no se podía probar, ¿no? Porque era la palabra de Siragusa contra la de Alan García, pero había otra parte del dinero que se había depositado y ahí se encendieron las luces en una cuenta en Gran Caimán. Cuando el señor Siragusa entrega la cuenta en Gran Caimán y se hace la indagación correspondiente, se descubre que el dueño de esa cuenta, el titular real, el que la había mandado a abrir, era el señor Alfredo Zanatti. Y el señor Alfredo Zanatti, que en ese momento estaba en Estados Unidos, reconoce que la cuenta la abrió, entre otras cosas, para mover dinero ilegal de Alan García, y que efectivamente esos dineros que había depositado el señor Siragusa eran de Alan García. Es más, que cerca de $2.600.000 de los dineros que se habían movido en esa cuenta no eran de Zanatti, eran de Alan García. Se tenían las cuentas, se tenía el circuito, es más, se tenía el destino final de parte de ese dinero. Porque Zanatti dijo, por el dólar MUC yo le tuve que pagar $1.200.000 a este señor. Es decir, por el beneficio irregular del dólar MUC. Y parte de ese dinero se utilizó para comprar un canal de televisión en el Perú, que en esa época era Radiodifusor 1160, lo que iba a ser Canal 13. Es decir, que él tenía su canal. Esa investigación que era impecable, donde además Zanatti dijo que en conjunto habían comprado un avión. ¿De dónde un expresidente con su sueldo podía ser socio en la compra de un avión? Todo estaba acreditado. El caso era impecable desde el punto de vista judicial. La investigación la hizo Nelly Calderón, no Blancanelia Colán, Nelly Calderón, que es otra fiscal. Y cuando llegó a la Corte Suprema, el fiscal Hugo, el doctor supremo, el vocal supremo, Hugo Sibina, hizo las veces de vocal instructor y encontró responsabilidades penales a Alan García, pero no pudo ser juzgado. Porque como era prófugo de la justicia, pero a la vez se declaró perseguido político y tuvo la protección de Francia y Colombia, nunca pudo ser juzgado. Y Alan García regresó al Perú solo cuando la Corte de Justicia del Perú dijo que no lo podía juzgar. O sea que inocente sobre el caso del tren no eres, Alan. Inocente no eres. Nunca te pudieron juzgar por ese proceso que estaba impecablemente elaborado como expediente. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La historia se repite, volvemos al tren. Es decir, una vez más estamos discutiendo si Alan García recibió comisiones ilegales por el tren eléctrico. Y el reto del día de hoy, y la pregunta del día de hoy es, ¿podrá Alan García con José Domingo Pérez? Vamos a ver.